La Organización Mundial de la Salud, OMS, vuelve a estar, muy a su pesar, en el centro de la noticia. A la anunciada salida de Estados Unidos de la organización apenas se produjo la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, se sumó hace unos días Argentina, que tomó la misma drástica decisión debido a sus profundas diferencias con el máximo organismo de la ONU especializado en salud. Estados Unidos argumentó la mala gestión de la OMS frente a la pandemia de COVID-19, el presunto fracaso en adoptar medidas urgentes y la falta de independencia frente a la inapropiada influencia política de otros Estados miembros, en clara alusión a China. El presidente argentino Javier Milei, por su parte, calificó a la OMS de un organismo nefasto que fue el brazo ejecutor del mayor experimento de control social de la historia, en referencia al desempeño que tuvo durante la pandemia que asoló al mundo desde el año 2020. Las cuarentenas provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial, agregó Milei. Examinemos en detalle a la OMS. Entre las principales funciones de la Agencia de la Salud podemos destacar tres: coordinar la respuesta mundial a las amenazas sanitarias globales, proporcionar asistencia técnica y estrategias a los países más pobres y ayudar a distribuir los escasos suministros de vacunas en el planeta. La OMS, que quede claro, no tiene autoridad para obligar a los países a tomar medidas sanitarias específicas y a menudo incluso se ignoran sus directrices y recomendaciones. Y la OMS depende de la cooperación de los países miembros para funcionar adecuadamente y vigilar, por ejemplo, los virus emergentes que podrían causar pandemias. Es aquí entonces cuando se cae de madura la pregunta de ¿cuánto afectará el retiro de Estados Unidos, por lejos el mayor donante de la OMS? Para el bienio 2024-2025, Washington aporta un estimado de 988 millones de dólares, aproximadamente el 14% del presupuesto de 6.900 millones de dólares de la organización. Este aporte no ha quedado en el aire porque el retiro de Estados Unidos se formalizaría recién a principios del 2026. Recordemos que durante su primer mandato, el mismo Trump también firmó el abandono de su país de la OMS, más precisamente en el 2020, pero la medida nunca se materializó debido a la llegada al poder de Joe Biden, quien revirtió la decisión antes de que entrara en vigor a principios del 2021. Los problemas económicos pueden empezar entonces a partir del 2026. El mismo director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reconocido que la organización arrastra un problema sistémico por la dependencia de unos pocos donantes para poder financiar su presupuesto, algo que afecta a gran parte de nuestro trabajo y nos da muy poca flexibilidad, dijo. Un documento presentado recientemente en una asamblea de la OMS muestra que la financiación de Estados Unidos proporciona la columna vertebral de muchas operaciones de emergencia a gran escala, cubriendo hasta el 40%. Así pues, operaciones en Medio Oriente, Ucrania y África subsahariana podrían estar en riesgo desde el año entrante. Björn Kummel, asesor de alto nivel en el Ministerio de Salud alemán, es quien describió la situación de forma más descarnada. La salida de Estados Unidos es la crisis más extensa que la OMS ha enfrentado en las últimas décadas. La delegación de Finlandia, en la mencionada reunión, señaló que el retiro dejará una laguna en la financiación y también se perderán muchos expertos importantes. El jefe de emergencias de la OMS, el doctor Michael Ryan, admitió que perder Estados Unidos es terrible, pero también señaló que los estados integrantes tienen una capacidad tremenda para llenar esos huecos. Ejemplos: varios países ya se manifestaron a favor de la propuesta de aumentar un 20% las contribuciones de los socios de la OMS para paliar en parte la pérdida del apoyo estadounidense. ¿Qué otras medidas se prevén? La congelación de nuevas contrataciones, excepto en las áreas más críticas, la limitación del reemplazo de equipos tecnológicos, la suspensión del trabajo de remodelación de oficinas y la renegociación de contratos con determinados proveedores. Además, habrá una reducción sustancial en viajes, priorizando las reuniones virtuales, según una misiva interna del organismo radicado en Ginebra. Una de las respuestas más curiosas a la eventual crisis que se avecina vino de una empleada de la OMS, Tania Cernucci, quien ha lanzado una campaña de microfinanciación con el objetivo de recaudar 1.000 millones de dólares y mitigar así la salida del principal donante. Pido $1 a 1.000 millones de personas para un total de 1.000 millones de dólares. Subrayó en redes esta economista italiana que en los primeros 7 días recaudó unos $120.000. Finalmente, el director general de la OMS hizo recientemente un repaso de los cambios y medidas adoptados en los últimos años por la entidad con el objetivo de rebatir los argumentos del gobierno estadounidense para justificar su salida. Y acabó pidiendo a los líderes mundiales que presionen a Washington para revertir su decisión. ¿Lograrán convencer a Trump de dar marcha atrás? Por ahora, ello asoma sumamente complejo.